Bueno, nuestro taller es de normas APA, sexta edición. Los contenidos de este taller van a ser qué es el derecho de autor, qué es el plagio y cómo evitarlo, por qué citar, la diferencia entre cita y referencia, la utilización de los diferentes tipos de citas, referencia a los diferentes formatos de material, gestores bibliográficos. Ese va a ser el orden. Y sin más, vamos a partir con lo que es el derecho de autor. La expresión de derecho de autor nos remite a la persona creadora de la obra artística, literaria o científica, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido que el autor goza de derechos específicos en relación con su creación. Es decir, toda obra creada tiene un autor y esos autores tienen derecho sobre su obra. ¿Qué es el plagio? Según la Real Academia Española, el plagio se define como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Y el autoplagio se considera que un autor se plagia a sí mismo cuando reutiliza material propio que ya fue publicado, sin indicar la referencia al trabajo anterior. Como el plagio es, por ejemplo, si ustedes están haciendo un trabajo y leen un artículo científico o el diario y toman un extracto de ese material y no lo citan y no lo referencian, eso es plagio. Ustedes tienen que realizar esta acción. Entonces, ¿cómo detectar el plagio? Para los docentes existen diferentes herramientas gratuitas en la web que permiten identificarlo. Y cómo a lo mejor al profesor les va a salir, les va a parecer raro o que a lo mejor ustedes están plagiando porque lo que están escribiendo no tiene nada que ver con su estilo de redacción. Todos tenemos un estilo de redacción. Y obviamente si copiamos el texto de otra persona no tiene nada que ver con la nuestra. Bueno, ¿cómo evitamos el plagio? Para evitar el plagio, las fuentes consultadas, como les dije anteriormente, deben ser citadas y la citación tiene un carácter obligatorio. Existen diferentes normas creadas por instituciones que entregan las directrices para las citas y referencias de las fuentes utilizadas. Las normas más utilizadas son las APA, las ISO, las Vancouver, las MLA, las Chicago, etc. Son muchos estilos de citación, dependiendo del área, etc. ¿Qué son las normas APA? Son una serie de normas sólidas y rigurosas de estilo para la publicación de escritos académicos. Fueron publicadas por primera vez en 1929 y actualmente se encuentran en su séptima edición. El 2010 fue la sexta, el 2019-2020 la séptima. ¿Por qué dice que son sólidas y rigurosas? Porque tienen un estilo que ustedes al momento de escribir su trabajo no pueden cambiar. Y ahí les voy a ir mostrando ejemplos. Entonces, los tipos de citas, existen dos tipos de citas dependiendo de la redacción, dependiendo el énfasis que ustedes quieran entregar a los textos. Uno de ellas es, por ejemplo, resaltar al autor, y ustedes para resaltar al autor deben utilizar el siguiente formato: el apellido del autor, entre paréntesis, el año, y resaltando el texto, la cita debe ir al final del párrafo con el siguiente formato, que sería entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año. Existen diferentes tipos de autores. El autor personal, que es cuando él o los autores son personas naturales. El autor corporativo, cuando es una corporación, organización, fundación, empresa, organismo gubernamental, entre otros. Y el autor desconocido, que es cuando la fuente no tiene un autor conocido. Se utiliza el título como si fuera el autor. Después vamos a hacer el alcance de la diferencia entre el autor anónimo y el autor desconocido. Ahora, vamos a seguir con las estructuras para posteriormente mostrarles los tipos de cita. Las citas por números de autores
cuando son más de 2 autores y sus apellidos van separados por I. Si se publica en inglés, va separado por un simbolito que es este, que ustedes van a encontrar en su teclado arriba del número 6. Entonces, resaltando el texto, sería entre paréntesis los 2 apellidos de los autores, coma, el año, y resaltando al autor, quedan fuera del paréntesis los apellidos de los autores y entre paréntesis el año. De 3 a 5 autores, cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos y posteriormente, cuando ya van a hacer una segunda cita de este mismo texto, solamente se cita el primero y se agrega el seguido et al. Entonces ahí quiero que ustedes vean en la presentación que en la primera cita aparecen los apellidos de todos los autores y el año, y ya en la segunda aparece solamente el apellido del primero seguido de et al y el año. Cuando son 6 o más autores, desde la primera cita va el apellido del primer autor seguido de et al y el año, y bueno, ahí se ve la diferencia entre resaltar el texto y resaltar al autor. Cuando es un autor corporativo, ustedes de la primera cita tienen que poner el nombre de la organización y entre corchetes la sigla de esta, seguida del año, y ya en la segunda cita ustedes solamente ponen la sigla de esta organización seguida por el año. Entonces, ahí ustedes tienen que tener claro de qué organización lo están realizando, cuál es la sigla de esta. Cuando el autor es anónimo, en lugar del apellido del autor se pone anónimo y se aplican todas las reglas anteriores. Y en el caso que el autor sea desconocido, se debe utilizar el título del libro o el artículo entre comillas, seguido obviamente por el año. Siempre se utiliza el año. Varios trabajos de un autor con la misma fecha. Si ustedes tienen varios trabajos de un autor con la misma fecha de publicación dentro del cuerpo de su trabajo, ¿cómo hacen ustedes la diferencia? La primera cita de este autor del mismo año sería el año seguido por la letra A, y en la siguiente ya es otro texto con la misma fecha de publicación del mismo autor, se aplica la letra B. Esto es en orden consecutivo. Y la cita del mismo autor con diferente año, si son citas de un mismo autor pero con diferentes años, se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes. Ahí cada año va separado de un punto y coma, si se dan cuenta. En todo caso, todo esto se lo voy a hacer llegar al profesor por correo electrónico ahora durante la tarde, profesor, para que usted lo publique en el aula virtual. Ya, acá viene lo que es la cita del autor sin fecha. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes ponen el apellido del autor y como no tiene fecha, se utiliza la abreviatura S.F. que eso quiere decir sin fecha. Cuando es la cita de un autor con apellido compuesto, ustedes tienen que escribirlo tal cual como se visualiza en la obra. Ahí ustedes no tienen que cambiar nada. Cuando es la cita de 2 autores con el mismo apellido, ustedes tienen que poner la primera letra del nombre, punto, seguido del apellido. Ya, y ahora pasamos a los diferentes tipos de citas. Ya vimos lo que es la estructura de resaltando el texto, resaltando al autor y los tipos de autores. Ya con esto ustedes pueden realizar
los dos tipos de citas que existen. Entonces, ahora que vamos a pasar a esto, quiero saber si tienen alguna duda, si es que el profesor tiene alguna acotación, alguna consulta. Solamente recordar que este tipo de citas se refiere a dar cuenta en el cuerpo del texto, en el documento mismo, de la información que uno coloca. Es decir, si yo coloco un párrafo tomado de otro autor, dentro de mi texto, ahí hago esta estructura de citado que nos explicaba la profesora Constanza Díaz. No se refiere a lo que nosotros estamos acostumbrados a colocar al final del trabajo, que es la bibliografía. Ojo, la cita es hacer referencia en el documento mismo, en el texto, en las páginas donde uno escribe, no al final donde van las referencias bibliográficas. Solo eso, Catalina, remarcar esa, Constanza, perdón, remarcar esa... Sí, me llamo Constanza Catalina. Sí, es que de reojo vi tu segundo nombre, por eso Sí. te mencioné por tu segundo nombre. Sí. Destacar ese tema. Cuando hablamos de cita, nos referimos a aquel texto que nosotros escribimos en el cuerpo de nuestro trabajo. Al momento de escribir el texto se colocan los datos del autor y la fecha, o los datos del autor, la fecha y la página. Solo eso. Ya, listo, profesor. Entonces partimos. La primera que vamos a ver, el primer tipo de cita que vamos a ver es la cita textual o directa, que es aquella que contiene de manera exacta el texto de un trabajo anterior propio o del trabajo de otro autor. El contenido omitido se debe reemplazar por puntos suspensivos. Para realizar una cita textual se debe incluir el apellido del autor, el año de publicación, la página en la cual se encuentra contenido el texto. Eso es súper importante. Al momento tanto de realizar las citas como las referencias, ustedes tienen que tener en cuenta los elementos que se van a utilizar. Entonces, en este caso se utilizan estos tres elementos. Ustedes ya saben cómo se utilizan los apellidos, o sea, los nombres de los autores. Ya saben, por ejemplo, cómo es el tema de la fecha, y ahora podrían realizar una cita textual con esa información. Vamos a ver cómo es la abreviatura del tema de las páginas, porque como les mencioné anteriormente, este es un elemento que se utiliza en la cita textual. Entonces, cuando es una página solamente se ocupa la P punto. Acá hay un ejemplo de este apellido, el año y la página. Cuando son dos o más páginas se ocupa el PP. Acá hay otro ejemplo, es decir, que acá en este ejemplo es de la página 233 a la 238. Y cuando es párrafo, o sea, párrafo, claro, es par, punto. ¿Cuándo se utiliza párrafo? Por ejemplo, en un sitio web. Ustedes cuentan los párrafos desde el encabezado, o sea, desde después del encabezado, ustedes cuentan los párrafos y ese se utilizaría como una suerte de número de página. Ya, ay, disculpen, me pasé. Ah, ya. Dentro de la cita textual existen dos clasificaciones, que es la cita de menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras. ¿Cómo van a saber ustedes el número de palabras que tiene una cita? Es muy sencillo. Ustedes dentro de su trabajo en Word seleccionan el párrafo y abajo les va a decir cuántas palabras cuántas palabras tiene este párrafo. Y ahí ustedes pueden saber qué tipo de cita tienen que aplicar. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe dentro del texto y entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la oración que incluya la cita y todos los datos. De lo contrario, se continúa la oración después del paréntesis. ¿Por qué es muy importante que le digo que va sin cursiva? Porque muchas veces los estudiantes creen que para resaltar esta cita tienen que ponerla o en negrita o en cursiva, y no es así. El estilo lo menciona, que no se utiliza cursiva dentro de la cita. Ya, entonces acá tengo dos ejemplos que los quiero leer para que se den cuenta de la diferencia. La diferencia que se ve tanto resaltando el texto como resaltando el autor. Insisto que esto va a tener relación con el tipo de redacción que ustedes estén realizando. Entonces, por ejemplo, resaltando el texto, dice, de acuerdo con esto,
porque lo dice la propiadora, revelando así que hay una especie de embarazo. De hecho, se trata de 15 meses, lo que supera el plazo normal para el parto. Si se dan cuenta, acá está entre comillas, y al final sale entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página en la cual se encuentra este extracto. Después, al final, el profesor, ¿qué va a hacer? El estudiante puso esta cita, me voy al listado de referencias a ver de qué texto lo sacó. Y la diferencia, cuando se resalta el autor, va así. Como lo menciona Freud, en este caso, entre paréntesis el año, acá está el texto de menos de 40 palabras, finalmente la página de la cual se obtuvo este texto. La cita de más de 40 palabras se escribe aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño del texto y al final de la cita se coloca el punto después de los datos. Vuelvo a reiterar que se conserva el tamaño del texto, va sin cursiva, sin negrita. El profesor que esté revisando su trabajo, al saber que está en APA, va a darse cuenta que es una cita de más de 40 palabras. Entonces, acá hay un ejemplo de una cita de más de 40 palabras con la sangría izquierda, que es de ese tamaño, de 2,54 centímetros. En el manual que le voy a mandar al profesor, ustedes van a encontrar cómo realizar este tipo de sangría, porque muchas veces no saben y empiezan a correr con el tabulador, pero se realiza de una forma muy sencilla. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, hay autores que señalan que, y después de eso, es un párrafo aparte, el texto, y al final se pone la cita, incluyendo el autor, el año y el número de página. Eso con respecto a la cita textual. ¿Alguna consulta? Voy deteniéndome cada vez que pase alguno de estos temas porque quiero tener la certeza de que no tienen dudas. Aparentemente no, así que vamos a continuar. Ya. La cita indirecta o parafraseo es aquella donde se interpreta con palabras propias el contenido de un trabajo anterior propio o el trabajo de otro autor. Ya, acá estos son los elementos que tienen que tener en cuenta: el apellido del autor y el año de publicación. Entonces, acá hay un ejemplo. En la actualidad se han realizado innumerables estudios que señalan que la exposición de los niños menores de 3 años es cada día más común, lo que provoca un retraso en su desarrollo. Sin embargo, según este autor, se ve el apellido del autor y entre paréntesis el año, estas aseveraciones son más bien alarmistas y todo va a depender desde el punto de vista que se esté considerando. Todo esto se supone que yo lo redacté a partir de un texto de este autor. Eso es el parafraseo. Yo estoy interpretando lo que este autor dijo con mis propias palabras y debo citarlo. Y aquí vamos a ver otros elementos a considerar que dice, por ejemplo, cuando la cita es indirecta de 2 o más documentos, se debe incluir el apellido, el año, punto y coma, el apellido, el año, punto y coma, el apellido y el año de los autores, de esa manera. Y existe otro tipo de cita que se llama la cita de fuente secundaria, que nosotros no recomendamos tanto, no se utiliza mucho, pero de todas maneras tienen que conocerla, que es cuando se cita la cita de un autor. Por ejemplo, un autor cita a otro autor, nosotros estamos citando 2 citas. Y visualmente no es muy atractivo porque uno tiene que citar al autor citado y después el autor que cita este autor. Por lo general nosotros, ¿qué sugerimos? Que se vayan a la fuente principal.
O sea, si por ejemplo Freud citó a, no sé, estoy inventando, a Pérez, yo trato de irme a la fuente de Pérez y obviar la de Freud. Si no tenemos acceso a la fuente primaria, ahí tendríamos que utilizar este tipo de cita. Bueno, y estos son otros elementos también, que serían las obras clásicas, que para las obras clásicas el elemento a considerar es la traducción y el año de la traducción. La abreviatura de traducción es trad. Y el año. Y en los textos religiosos, en la Biblia, se cita tal cual como se ve en la Biblia, el libro, entre paréntesis el capítulo, 2 puntos el versículo, y el Corán sería el Corán, y entre paréntesis la sura, y 2 puntos la leya. Estos textos no se referencian, solamente quedan dentro de la cita. Ya, hasta ahí, ¿alguna duda o alguna acotación o consulta del profesor? Yo quería consultar. Si uno parafrasea, como dijo usted, se considera incorrecto y no se evalúa con puntaje, ¿verdad? Que tienes que citar. No va a ser incorrecto siempre y cuando cites. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profesor. Por mi parte, ninguna duda, ninguna consulta. Recordar que el parafraseo tiene que ver con la interpretación con sus palabras de lo que dice un autor. Por lo tanto, cuando uno parafrasea, normalmente no va el número de la página, en la referencia, perdón, en la cita. Sí, cuando uno hace la copia textual de un texto, uno ahí coloca el número de la página del cual extrajo la información que está copiando y pegando. Sí. Recordarles, chicos, también que realizamos un taller. Ah, súper. Acá hay una pregunta en el chat que me dice, ¿y cómo se debe citar, por ejemplo, la Constitución, códigos y leyes? Esos serían como organismos. Se consideran como, los autores se consideran como organismos. Después, es que en la cita se consideran siempre el autor, el año y, depende si es textual o parafraseo, el número de página, y al final ustedes ahí tienen que considerar elementos particulares de códigos, leyes o de la Constitución. Pero eso ya va en el tema de la referencia. La cita siempre va a tener la misma estructura. Eso es súper importante que lo sepan. Bueno, espero Romina, haber contestado tu pregunta. Entonces, dice, ok. ¿Qué vamos a ver ahora? Que al profesor le importaba mucho estos alcances de término, más bien dicho, porque existe una confusión entre la diferencia entre referencia y bibliografía. Ya. Nosotros hablamos de citas. Estas citas van dentro del cuerpo del texto. Todo esto que ustedes están citando va en el listado de referencias. Eso es el listado de referencias, es como la compilación de todas las citas que ustedes realizaron dentro del texto. Es decir, si ustedes solamente realizaron una cita, esa cita va en el listado de referencias, o sea, solamente una, y así. La bibliografía, por el contrario, es todo lo que ustedes consultaron, vaya citado o no. Lo que más se pide en los trabajos es la referencia. Yo pocas veces he visto que pidan la bibliografía. Así que eso, profesor, le quedó claro. Sí, recordar que el tema de la referencia, como bien dice
Constanza, no es lo mismo colocar al final del trabajo como título referencias bibliográficas que colocar al final del trabajo como título bibliografía. Nosotros a continuación de ese título colocamos todos los textos, ¿cierto? Pero cuando uno coloca como título referencias bibliográficas, los textos que van son aquellos que efectivamente yo ocupé y cité, o de aquellos que yo extraje citas textuales o paráfrasis y están consignadas en mi trabajo. Y eso es súper importante. Cuando ustedes hacen un trabajo y, por ejemplo, hay una palabra que no conocen y ocuparon el diccionario de la RAE, a mí no me interesa que coloquen el diccionario de la RAE en la referencia bibliográfica, porque ustedes lo utilizaron, claro, en el contexto de que están haciendo el trabajo, pero para su propio conocimiento y su propio entendimiento de lo que estaban estudiando. Pero todo lo que ustedes citaron dentro de su trabajo va como referencia bibliográfica y debe ir al final. Y la mayoría de los profesores les vamos a pedir las referencias bibliográficas, no la Profe, bibliografía completa. Dígame. es ahí cuando uno pone al final como recuperado de y adjunta el link. Ahí va, Constanza les va a explicar exactamente cuándo se ocupa eso, que tiene que ver con los libros electrónicos y los sitios web que uno visita. Ya. Entonces, Le devuelvo la pelota a Constanza. Sí, ya, gracias, profesor. Entonces, ahora vamos a continuar, ya nos queda poquito, así que no se pongan ansiosos. Ya, el formato de la referencia bibliográfica debe organizarse en orden alfabético. Además, a cada referencia se le debe aplicar una sangría francesa. ¿Qué es la sangría francesa? Es una sangría de 1 centímetro que va después de la primera línea de la referencia y se ve así. También, insisto, en el manual hay un enlace, un video de cómo realizarla, porque no es como que ustedes empiecen ahí con el cursor a mover, no, ni con el tabulador. Ustedes tienen que realizarlo. Hay una opción muy fácil de hacerlo en Word o en Google Docs. Bueno, esta es la tabla de abreviaturas que se utiliza en las referencias bibliográficas. Entonces ahí ustedes pueden ver que, por ejemplo, para capítulos CAP, para ediciones ED, para edición revisada, están editores, traductores, ya vimos la de traductores, la de sin fecha, la de las páginas también ya la vimos, volumen, parte, suplemento, etc. Esas son las abreviaturas. Y antes de pasar a los casos más utilizados, mencionarles que existen los gestores bibliográficos, que son herramientas o aplicaciones o software que les van a permitir almacenar información, compartirla, organizarla y además les van a permitir realizar el listado de referencias bibliográficas de manera muy sencilla, pero siempre considerando que ustedes van a tener que revisar. Por eso es bueno que sepan o conozcan el estilo, porque hay que pensar que lo realizas una máquina y las máquinas se pueden equivocar. Así que eso. Y ahora vamos a pasar al tema de los más utilizados. Acá hay casos específicos, no son todos. En el manual ustedes van a encontrar más casos que estos son algunos solamente y son para que los tengan conocimiento. Entonces, ¿cuáles vamos a ver? El libro, el capítulo del libro, libro electrónico, artículo de revista científica, artículo de revista electrónica, tesis electrónicas y artículo en la web o post en blog. Entonces, allí vamos a ver, lo que más me interesa que conozcan de esto son los elementos a utilizar y en qué orden se utilizan. Entonces acá está el libro de un autor. Entonces iría el apellido, las iniciales del nombre, el año de publicación, el título del libro en cursiva, el lugar de publicación y la editorial. Y este sería el esquema o estructura. Apellido, coma, iniciales,
del nombre del autor, año de publicación, el título del libro en cursiva y el lugar de publicación. Y ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo, por ejemplo, el ManQ de macroeconomía, el lugar de publicación y la editorial. El capítulo de un libro, acá los elementos serían el apellido, las iniciales del nombre del autor, el año de publicación, el título del capítulo del libro, el título del libro en cursiva, el lugar de publicación y la editorial, y este es el orden. Profesor, tengo que dejarlo 5 segundos, por favor. Y vuelvo. Les voy a dejar el ejemplo para que lo lean mientras tanto. Bien, si ustedes miran el ejemplo, fíjense bien en los detalles, en cómo está construido. El nombre del autor, coma, la inicial el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, el año entre paréntesis, el nombre del texto, sostenibilidad ciudadana, luego punto, y luego fíjense que el otro viene en cursiva. Ese cursiva es el nombre de la revista, por ejemplo, o del nombre del libro, en este caso, capítulo de un libro. Entonces, en el libro Diálogos Urbanos, el capítulo Sostenibilidad Ciudadana, que está ubicado entre las páginas 265 y 278 de la, publicado en Valencia, ¿cierto? La Universidad Politécnica, de ahí se saca esta información y el autor es Pedro Esteban. Fíjense en la estructura que tiene. Nombre del autor, el año, el nombre del capítulo, el nombre del libro, las páginas del libro en las que se encuentra ese capítulo, el lugar de publicación y la editorial, en este caso la universidad que publicó el documento. Todo eso forma parte de la estructura y la mayoría de los documentos que ustedes publiquen, perdón, de las referencias que ustedes consignen en sus trabajos, tienen una estructura muy similar. Autor, año, título del libro, si es un libro, si es un capítulo, el título del capítulo también, si es un artículo de una revista, ahí un poquitito más de información, pero siempre va a llevar el nombre del artículo de la revista, el nombre de la revista y otros datos más. Y la información, como lo van a ir viendo con lo que les va a mostrar Constanza, se va repitiendo. Hay información básica fundamental que va a ir en todas las referencias. Y va a tener algunas modificaciones en base a lo que se esté referenciando. Constanza, le devuelvo la pelota. Sí, ya, gracias, profesor. Bueno, acá estamos con el libro electrónico. Como decía el profesor, hay varios elementos que se repiten, por ejemplo, el apellido, las iniciales del nombre, el año de la publicación, el título del libro en cursiva, y en este caso, esto no va en negrita, yo lo puse para resaltar que se den cuenta, como decía la compañera, el recuperado de, y la URL del recurso. Y acá hay un ejemplo. Acá este debería ir en cursiva. Aquí hay un error de redacción. El título del libro debería ir en cursiva y recuperado de, y ahí tengo la URL. Y acá... Espera. Sí, me devuelvo. Tengo una duda. ¿Esto va también dentro como del documento o va como al final en las referencias? Esto es referencia. Ah, ya. Okay. Ya. Considerar que todo lo que estamos viendo es de un autor. Cuando son más autores, también, no cambia, la verdad, la estructura, pero quiero que lo tengan en consideración. En el manual, voy a volver a hablar del manual, en el manual habla de cuando son más autores. Esto solamente es una pincelada para que tengan conocimiento. Acá es el artículo de revista científica y, como decía, nuevamente se repiten elementos como el apellido, las iniciales del nombre, el año de la publicación, el título del artículo, el título de la revista en cursiva,
el volumen de la revista, el número de la revista y las páginas que abarcan el artículo. Y acá tenemos la estructura. Es muy similar a las anteriores, solo que se agrega el volumen, el número y bueno, las páginas de la revista aquí se ve. Acá nuevamente no sé por qué no aparece el título de la revista en cursiva, pero acá está el volumen, el número y las páginas que abarcan este artículo. Y un artículo de una revista electrónica son exactamente los mismos elementos, solo que se le pone el recuperado B. Y así se vería. Si se dan cuenta, son los mismos elementos, solo que con el recuperado B. Y acá está lo que son las tesis. Acá, ¿ustedes qué tienen que considerar? ¿Qué tipo de trabajo de tesis es? O sea, de trabajo para optar al grado, ¿qué tipo de trabajo es? Y, por ejemplo, la universidad a la cual pertenece. Entonces, por ejemplo, acá se menciona que es una tesis doctoral, podría perfectamente ser una tesis de pregrado, etcétera. Ahí ustedes, o un seminario de título, ahí pueden ver cómo se visualiza. ¿Por qué es importante el tema? Yo le hago harto hincapié a las tesis en línea porque se utilizan harto, o sea, ya prácticamente todas las tesis se encuentran en línea. Nosotros estamos trabajando en eso ahora y si quieren ver un poco más adelante tesis de sus compañeros, probablemente las van a encontrar en línea. Y lo que es un artículo en la web o post en blog. También acá se considera el apellido, la inicial, el nombre del autor. Acá se considera ya más un poco específico el día, el mes, el año de la publicación, el título del artículo o post y la descripción de la forma más la URL del recurso. ¿Qué es la descripción de la forma? Que, por ejemplo, puede ser un artículo, un post, o otro tipo de publicación, y aquí está. Por ejemplo, acá es un mensaje de un blog y recuperado de. Si se dan cuenta, también la fecha está más detallada, tal como les mencioné en el esquema anterior. Bueno, y acá, para mayor información, el tema del sitio web y el tema del taller también de citas bibliográficas. No sé, chicos, profesor, con esto ya estaríamos concluyendo lo que son las normas APA. ¿Tiene alguna consulta, alguna acotación? ¿Los estudiantes tienen alguna duda? ¿Dudas, consultas? Les recuerdo que Constanza nos va a enviar... Constanza, muéstrale el tema de dónde sacar los manuales desde la página de la biblioteca, por favor, que eso es importante que lo manejen. Ya. Y los talleres, cosa que actualmente nos encontramos en transición desde APA sexta edición a APA séptima edición, que tiene algunos pequeñas diferencias. No son muchas, pero es importante que las puedan manejar. Y Constanza les va a mostrar dónde pueden obtener el manual de APA séptima edición, que es la última que se está utilizando. Lo ideal es que ya vayamos haciendo ese pequeño cambio de chip. En el caso de ustedes es sencillo, porque como no citan en APA sexta, es mejor que se aprendan de inmediato APA séptima. De todas maneras, yo tengo el manual de APA sexta por ahí, se los voy a subir al aula virtual y van a ver cómo obtener el manual de APA séptima para que también puedan acceder a ese documento. Las diferencias son poquititas, pero es importante que las manejen. Ya. Voy a... Yo tengo una duda, Constanza. Sí. Es que al principio citábamos con el nombre del autor y si lo queríamos resaltar lo ponemos de una forma u otra, pero ahí no iba la página. Iba solo el autor y el año. ¿Y por qué después
como en qué casos podemos diferenciar que se pone en la página, o siempre es En la así. cita, no, en la cita textual va la página, en el parafraseo no. Gracias. Ya, voy a mostrarles a ustedes cómo pueden ingresar. Bueno, estoy asumiendo a lo mejor de manera errónea que ustedes nunca han usado el sitio web de la biblioteca, así que voy a mostrarles cómo se ingresa. Ustedes del sitio web de la universidad, acá en el costado izquierdo, van a encontrar lo que es el enlace a la biblioteca. Se van a encontrar con este sitio que está organizado por tarjetitas. ¿Cómo pueden ustedes encontrar el tema del manual de APA séptima? Como le decía el profesor, muy sencillo. En nuestro buscador ponemos APA y lo primero que les va a salir es el tema de la APA séptima, acá del Centro Javeriano, y ustedes sale el enlace al documento electrónico y ahí está. Muy sencillo, nosotros estamos elaborando nuestro propio manual, pero obviamente si ya está redactado por la Javeriana y ellos lo tienen de libre acceso, nosotros lo estamos utilizando mientras elaboramos el nuestro. ¿Qué más quería mostrarles en nuestro sitio web? Bueno, nuestras redes sociales, que ojalá las sigan, nuestro canal de YouTube, que es nuestro canal de YouTube. Acá ustedes van a encontrar diferentes grabaciones, acá están todos los videos, taller de búsqueda, de la carrera de tecnología. Sí, profesor, no lo tengo acá, lo tengo en el otro, en el streams. Lo tengo que cargar. Y el tema de... Acá está la página de cita de referencia, la estamos actualizando, así que por el momento no van a encontrar mucho. Pero acá está el manual de la cita de referencias bibliográficas, sexta edición. Lo que voy a hacer es copiar y pegárselo al tiro al profesor para que lo pueda subir al aula virtual. Y para que ustedes obviamente también puedan verlo. Ya. Entonces esto cuando ya esté completito le voy a mostrar al profesor y le voy a mandar la información. Tenemos un servicio de búsqueda de información que es aquí. Ustedes también pueden pedirlo, pueden solicitarlo y pueden obviamente pedir ayuda en cuanto a la búsqueda. Estoy pasando esto primero antes del gestor bibliográfico para que sepan a dónde voy a enviar las búsquedas, si es que piden búsquedas, de cómo van a llegar a los resultados. Y acá tienen el tema de la reserva de talleres, que si ustedes ingresan acá van a ver mi horario, la disponibilidad de mi horario y pueden seleccionar cualquiera de estos talleres de la lista. Hay muchos más que ustedes pueden poner en otras consultas y yo les realizo el taller. Y ahora vamos a pasar a lo que es el gestor bibliográfico. Yo les mencioné que es una herramienta que les va a permitir organizar y compartir la información, que ustedes vayan encontrando todas sus fuentes de información. Entonces voy a hacer clic acá. Voy a encontrar con toda la información con respecto a ProQuest RefWorks. Y como bien decía, permite recopilar e importar, compartir y elaborar, escribir y citar, y tiene y crear flujos de trabajo optimizados. Ahí ustedes van a ver por qué. Yo ya voy a cerrar sesión para que vean cómo ustedes acceden a él. Ustedes tienen que crearse una cuenta con el correo electrónico institucional. Tiene que ser el institucional porque nosotros lo tenemos suscrito. Una vez que pongan su correo electrónico, ponen comprobar y les va a decir que efectivamente somos de la Universidad Central, les va a pedir crear una clave, les va a llegar un correo de confirmación y listo, van a poder ingresar. Yo voy a ingresar para mostrarles en qué consiste rápidamente, porque esto da para un taller completo de 1 hora y media por lo menos. Pero quiero que vean que ustedes, por ejemplo,
el tema de compartir la información, organizar en carpetas, eso es súper importante, que ustedes puedan crear un flujo de su trabajo, de su ensayo, crear etiquetas. Y acá, por ejemplo, tenemos el tema de las herramientas que nos ofrece. Hay una herramienta que es muy potente, que yo la sugiero mucho, que es Save2RefWorks, que a ustedes les va a permitir capturar tanto de sitios web, de artículos, los metadatos o la información, y la va a guardar directamente acá. Entonces, ustedes cómo lo instalan, ponen instalar y tienen que en su barra de favoritos arrastrarlo y ahí va a quedar. Yo ya lo tengo instalado acá, entonces ahí lo pueden utilizar. ¿Qué más? Por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo se realiza tanto cita como bibliografía. Considerar que las citas que se realizan acá son citas orientadas, resaltando el texto, eso. Entonces yo voy a irme a mis carpetas, voy a utilizar la carpeta que le tengo creada al profesor y voy a ver que tengo todos estos artículos que ya hemos ingresado. Voy a seleccionarlos todos y vamos a crear una bibliografía de manera rápida. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono los artículos que tengo dentro de mis fuentes de información, crear bibliografía, tengo seleccionada la APA sexta y ya una vez hecho esto, puedo copiar esta información. Yo lo que voy a hacer es solicitar que por favor esté en español porque, por ejemplo, el retrieved debería ser el recuperado. Entonces eso lo voy a ver ahora pronto. Pero si se dan cuenta son los mismos elementos que yo les mencioné anteriormente. Entonces acá el tema lo apellido del autor, el año, el nombre, en cursiva el título de la revista, el número, el número de página y el recuperado de. Toda esa información es la que ustedes, si se dan cuenta, con los elementos ya pueden ver en la estructura. Y esto solamente basta con copiar y lo pegan en su trabajo. Y lo que les decía, que el tema de citar, haciendo énfasis en el texto, yo pongo cita y tipo de cita, me va a salir la sexta, pongo insertar cita. Lo que puedo hacer, obviamente, yo ya tengo mis fuentes de información y ya leí mis trabajos y quiero citar algunos de los que tengo aquí. ¿Qué hago? Por ejemplo, copio la cita, voy a abrir un bloc de notas para que ustedes vean cómo se ve, pego y ahí la tienen. Insisto en que esta es resaltando el texto, no les va a servir si ustedes quieren resaltar al autor. O sí, si ustedes sacan el paréntesis y lo ponen acá, pero es resaltando al texto. Y no guardamos, lo cambio y listo. Insisto que esto da para un taller completo. Yo les sugiero a los estudiantes de primero que empiecen a utilizar de inmediato cuando empiezan a hacer sus trabajos propios RefWorks, porque les va a permitir organizar de mejor manera y acostumbrarse a tener una estructura al momento de tanto de realizar búsqueda, de obtener resultados, de obtener fuentes y obviamente el tema de tener carpeta les va a mantener ordenado e incluso el profesor podría ocuparla y compartirle a ciertos alumnos bibliografía. Eso es muy relevante. Entonces, yo creo que con eso estamos, profesor. Sí, solo un detalle, cuando tú dices resaltando al autor o resaltando el texto, no se refiere a que tengan que colocar el nombre del autor o el texto con negrita, aunque en el ejemplo está con negrita. Significa que yo a la cita que la escribo en el formato normal en que estoy escribiendo todo el texto, y si es textual la pongo entre comillas, quiero destacar el nombre del autor porque es un autor relevante o me interesa destacar el texto porque la cita en sí misma es muy relevante.
Constanza, ¿tienes a mano el video ese que me de mostraste las sobre las diferencias. diferencias? Sí. Sí, a ver, déjeme, no lo tengo a mano, pero lo puedo buscar. Muy fácil para mí buscarlo. Yo por ahora, mientras estaba escuchando atentamente lo que decía Constanza, le estaba subiendo a aula virtual los documentos de los manuales de APA de sexta y de séptima edición para que los tengan ya disponibles. Deme un segundo que lo tengo que buscar acá por materia, que es deme un segundo que no lo encuentro ahora. Información. No se preocupe, yo estoy terminando de subir a aula virtual los manuales de citado. No lo encuentro, espérenme un poco que se me perdió. Estamos subiendo el manual de APA de sexta edición y el de séptima edición. Hay algunos profesores que les van a pedir citar en sexta, otros les van a pedir citar en séptima. Lo ideal es que vayamos ya dando el paso a la séptima edición. Ya, ahora hice algo mal, voy a tener que compartir con audio porque no estaba compartiendo con audio. Ya, entonces ahora incluir audio del computador y la ventanita. Aquí sí. Ya, quiero que vean las diferencias, es un video cortito, así que presten atención. No se escucha nada, está sin audio. En octubre del 2019 se publicó. Ya, ahí sí. Ahora sí. Ahí está con audio. Bienvenido. ¿Sabías que normas APA tienen una nueva versión? Sí, lo escuchaste bien. En octubre del 2019 se publicó la séptima edición y en esta nueva guía temática hemos incorporado algunos cambios de los elementos más usados en las normas APA por parte de nuestra comunidad, junto a algunos ejemplos para ayudarte. Por lo pronto, te invitamos a conocer 6 cambios significativos que a continuación describiremos. En primera instancia, en el caso de las citas en el texto para trabajos con 3 o más autores, ahora se puede acortar desde la primera mención usando et al. Lo debes seguir citando así en el documento. En cuanto a las referencias de libros, se elimina la ubicación geográfica del editorial. Se elimina el recuperado de, a menos que se necesite incorporar una fecha. Se elimina la etiqueta DOI y se pone el URL correspondiente con doi.org. Se elimina el formato, plataforma y dispositivo de los libros electrónicos, los que se incorporaban entre corchetes, por ejemplo, versión de ebook. Se incluyen hasta 20 autores en la cita desarrollada en la lista de referencias. Antes se incluían hasta 7. Si son 21 autores o más, se incluyen los datos de los primeros 19 autores, luego se insertan los 3 puntos, entre medio de un paréntesis, y los datos del último autor sin agregar et, antes de él o ella. Recuerda, además, que hay un bibliotecario de apoyo para tu área. Ya, eso. En nuestro caso, el bibliotecario de apoyo soy yo. Así que es importante que lo tengan en cuenta. Eso, profesor. Sí, eso es, mis queridos y queridas estudiantes. Es mucha información, no es algo tan fácil, pero tampoco es imposible. Lo importante es que cuando ustedes tomen un texto o una revista o un artículo y lo lean, desde ya empiecen a tomar nota del autor, los autores, el número de la revista, el nombre de la revista, el nombre del libro, la editorial. En los libros, en las primeras páginas aparece la información de la editorial, la publicación, el año y todo lo demás. Sí, y cuando ustedes... Dame un segundito, Constanza, que este es un consejo que les va a servir toda la vida. Cuando yo era estudiante, no tenía la más remota idea de cómo se citaba en APA. Y durante mis primeros años de universidad, nosotros trabajamos mucho con fotocopias de trozos de libros, de artículos de libro, pero solo la fotocopia. Y cuando los profes nos pedían citar, yo tenía la fotocopia del artículo,
pero no tenía los datos de la publicación, ni siquiera el nombre de la revista, y la verdad es que se dificultaba mucho. Cuando un profe les pida o les entregue una fotocopia, pídanle el resto de la información. Profe, ¿de dónde sale esto? ¿De qué libro es? ¿Qué artículo es? ¿Qué revista? ¿Qué número? Y ustedes busquen el resto de la información, porque cuando tengan que usar ese documento en un trabajo, los van a tener que citar con toda la información. Y si no la tienen, van a tener el mismo problema que tuve yo, que después tenía que tratar de buscar párrafos del texto en internet para tratar de hallar dónde estaba el documento, cuál era el autor, etc. Y si tienen alguna fotocopia, anoten en la primera página todos los datos de citado que después vayan a necesitar, porque después los van a necesitar. Eso, mi querida Constanza. Sí, también es importante mencionarles que ahora en la actualidad muchos libros impresos sale al principio cómo citar este texto, y en los artículos también aparece cómo citar este texto, y en muchos repositorios de tesis también dice cómo citar este texto. Así que igual les va a facilitar el trabajo. Eso, profesor, yo creo que ya estamos listos. Si me queda una última duda. El tema del DOI o del ISSN, ¿hay que colocarlo siempre? ¿Debe ir? ¿O si está disponible hay que ponerlo? Es que el DOI va, el ISSN Ya. no. El DOI es el identificador del artículo, así que ese va. Ya, y el DOI va solo en los artículos de revista, los libros no tienen DOI. Me parece que no. Hay libros que parece que sí, pero no estoy segura. Pero no El es la tema es regla, lo normal es el artículo. sí, lo normal es el artículo. ¿Y por qué en la séptima se elimina la etiqueta DOI? Porque ahora se considera el DOI como el enlace completo. Que en realidad igual era ridículo poner una etiqueta si el DOI es un enlace. Claro, y ahí tengo otra duda. Si yo el artículo lo saco, por darte un ejemplo cualquiera, de la revista del Centro de Estudios Públicos, yo coloco recuperado de y coloco el link de la revista del Centro de Estudios Públicos, y además tengo que colocar otro link con el DOI. No, ahí es necesario solamente el DOI. Solo el DOI, no tengo que colocar el link de la revista. No, si es un artículo, solamente el DOI. Ya, y al hacer clic en el DOI me va a llevar al artículo completo, ¿no? Sí, de hecho el DOI lleva a los artículos. Perfecto. Eso es, mi estimada Constanza. Mis queridos y queridas estudiantes, ¿les queda alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Yo les pido disculpas, he tenido problemas con la cámara. Dígame. Yo tengo una, pero no es como con la norma APA, sino con otro estilo de cita, que es el que se pone como al final como el que va al final de la hoja, que va como una línea. Nota al pie. Eso, sí. Eso, ya, las notas al pie no tienen que ver con las APA. Obviamente uno puede poner nota al pie, pero no es como, no es que vaya a estar citando. Es como lo que decía el profesor, no sé, una palabra muy rebuscada que ustedes la obtuvieron de la RAE, pueden poner un nota a pie de página diciendo que según la RAE, no sé, tanto, o la definición de la RAE. Pero eso no tiene que ver con cita, eso tiene que ver ya con la escritura como tal. Entonces, en esa nota de pie uno no pone como el nombre del autor o de un texto que buscó. En las APA, usando las APA, no. Lo que pasa es que tú me estás hablando de otra norma que son las Vancouver, y no van a ocupar nunca Vancouver ustedes, porque las Vancouver son solamente para el área de salud y psicología, ni siquiera para psicología, solamente para el área de salud. Sí, hay un poquitito más gracias. para aportar. En APA no se coloca la referencia del libro como nota al pie de página. No. Se coloca al final, en el área de referencias bibliográficas. Tú, como nota al pie de página, puedes colocar un comentario sobre lo que escribiste arriba. Ya, por ejemplo, si hablas de un autor, no sé, pues de Hobbes, y hablas sobre el texto del Leviatán de Hobbes y cómo Hobbes entiende al hombre, tú abajo puedes colocar, para entender a Hobbes se tiene que comprender que él vivió el periodo de la guerra en Inglaterra. Y en base a eso tú puedes justificar todo el resto del pensamiento. Pero la nota al pie tiene como esa función más que nada, cuando nosotros citamos en APA, la dejamos para colocar comentarios o información que complemente el documento, no para colocar la información de la referencia bibliográfica del texto que estamos utilizando.
¿Alguna otra duda o consulta? Hablen ahora o callen para siempre, porque esto termina. Sí. Nada más. Bien, nosotros en la próxima clase vamos a comenzar a trabajar en la elaboración de un ensayo, como ya se los comenté antes, y toda la información que busquen para realizar ese ensayo tienen que citarla en APA. Así que de ahí partía todo este tema. Y aquí les quiero soplarle una pista. Como ustedes vieron en esta exposición, Constanza tiene una carpeta con mi nombre. ¿Por qué tiene esa carpeta con mi nombre? Porque yo también estoy investigando y estoy leyendo sobre mis propios temas vinculados, en mi caso, al rol del Estado en educación superior, que es lo que me interesa leer a mí. Entonces, como hay harto, yo le pedí a Constanza ayuda para investigar ese tema. Ustedes pueden hacer lo mismo. Cuando ustedes tengan alguna duda o alguna necesidad sobre buscar información, pueden pedirle a ella colaboración. Constanza amablemente les va a buscar la información, se las va a mandar a ProQuest RefWorks, y ustedes lo que van a recibir de ella va a ser un listado de documentos con los nombres y con los links. Y ahí tendrán que ustedes leer. Constanza no les va a leer los documentos y se los va a dar procesados. Ustedes van a tener que leer, pero les va a servir como fuente de información. Lo que Constanza les entregue no agota la búsqueda. Es posible que haya mucho más que Constanza probablemente no lo pueda encontrar, o que haya en otros lugares donde ella no buscó. Pero Sí. es sin duda un gran aporte. Sí, chicos, ahora que van a hacer su ensayo, y esto como sugerencia al profesor, yo tengo, a ver, déjenme revisar mi calendario porque, a ver, tengo esta semana ya con ustedes nada más, la otra semana tengo más talleres, claro, el tema es que si van a empezar, claro, tengo en diferentes horarios, pero ahí no les van a aparecer disponibles. Hacer un taller de búsqueda bibliográfica, porque no necesariamente en su clase, sino que lo pueden solicitar en otro horario, porque lo más probable es que no es como llegar y ponerse a buscar. De todas maneras, nosotros la semana pasada trabajamos un poco el tema de la búsqueda bibliográfica, ¿te acuerdas? Antes pasada. Sí, antes pasada, sí. Entonces, sí, tiene razón. De todas maneras, como le decía el profesor, está el tema de la ayuda en la búsqueda bibliográfica, pero también, o sea, les voy a mandar, si no ocupan Reference, yo les voy a mandar un listado de referencias. Importante también esa información. Yo no mando archivos, yo no mando PDFs, no mando imágenes, no mando nada de eso, no mando audio. Yo solamente voy a mandar el listado de referencias. Si ustedes quieren acceso a los archivos, van a tener que crear o una cuenta en Reference o hacer el clic en el link que les estoy mencionando en la referencia. Pero yo no me encargo de mandar archivos porque creo que no es necesario. Bueno, pero a través de la biblioteca, mis queridos y queridas estudiantes, se les va a facilitar muchísimo su vida de estudiantes. Así que aprovechen los servicios que tienen, aprovechen la ayuda de Constanza, que gentilmente les está ofreciendo. En el caso de los estudiantes de La Serena, Constanza, querida, ¿tienen los mismos servicios? ¿Tienen que contactarse contigo o con otra persona? No conmigo, sí, yo soy a nivel sistema. A nivel nacional. A nivel nacional, sí. Lo que pasa es que allá hay una bibliotecaria que es la directora de esa biblioteca. Yo tengo entendido que los días lunes hacen un tipo de consultas por Teams, hacen en la mañana, pero no son talleres. Y también tengo entendido que hay profesores en particular que les piden talleres a ella, pero nunca he tenido una grabación de esos talleres, así que tampoco sé cómo los realizan. Pero a nivel sistema, yo soy la que hace los talleres. O sea, cuando entren a la página web de la universidad para pedir un taller, se van a contactar en el fondo con Constanza, que les va a dictar el taller. Y les recuerdo que los talleres pueden solicitarlos de manera individual, pero al momento de dictarse pueden integrarse más estudiantes al taller. No significa que sean exclusivos para una persona. No, ahí ustedes tendrían que dedicarse y compartir el enlace. El enlace. Importante. Ustedes cuando soliciten un taller, háganlo con el correo Teams, porque así les va a quedar de inmediato, ustedes lo solicitan y les va a quedar en su calendario, y me va a quedar en el mío también. Entonces, háganlo con su correo Teams. Con el @ucen.cl, no con el alumnos.ucentral. No, con el correo Teams, con el UCEM. Sí.
Constanza, no me queda más que agradecer su gentileza, su voluntad y lo clara de sus explicaciones. Le pido que nos mande después el video o el link para Sí. poder compartir el video a los estudiantes en aula virtual. Sí, ya, Y ok. recordarles, chicos, que tiene la biblioteca un canal de YouTube y tiene un Instagram también, tengo entendido. Sí, Así que ahí también pueden encontrar más información. sí. Eso, profesor, yo creo que ya estamos listos, estamos a su completa disposición. Eso, Muchísimas gracias, Constanza. Mis queridas estudiantes, nos vemos la próxima semana. Les agradezco su participación en el taller y por favor aprovechen todo esto porque lo van a necesitar y si no lo aprovechan como corresponde, después van a tener sus frutos en sus calificaciones que van a ser peores de lo que merecen ustedes y de lo que pueden llegar a ser si sacan provecho de todo esto. Les mando un tremendo abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana ya en clases normales en el horario habitual. ok. Constanza, Chao, muchísimas chao. gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao.